nació en una guerra. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Regresa a un mundo donde imponentes robots se enfrentan a monstruosos kaiju en batallas épicas que deciden el destino de la humanidad. Bienvenido al explosivo universo de Pacific Rim Uprising. Pacific Rim Insurrección, estrenada en 2018, es una película estadounidense de ciencia ficción, acción y monstruos que continúa la historia iniciada en el éxito de taquilla de 2013, Pacific Rim. Se erige como el segundo capítulo de la franquicia, llevando al mundo, a los personajes y a la mitología a una nueva era llena de Kaijus más grandes, kaiju más inteligentes y crecientes peligros para la humanidad. Esta entrega fue dirigida por Steven S. Dennard, quien marcó su debut como director de largometrajes. Dennard también coescribió el guión con Emily Carmichael, Kira Snyder y T.S. Nolan. Aunque Guillermo del Toro, el visionario director detrás de la primera película, no dirigió esta secuela, se mantuvo estrechamente involucrado como productor, asegurando la continuidad del estilo característico del mundo, enormes guerreros mecánicos, diseños de criaturas imaginativos y batallas apocalípticas de alto riesgo. El reparto está encabezado por John Boyega, quien aporta carisma y agallas al papel de Hake Pentecost, el atribulado hijo del difunto mariscal Stacker Pentecost, uno de los mayores héroes de la humanidad. Junto a él, Scott Eastwood interpreta a Nate Lambert, un piloto disciplinado y leal que tiene una historia complicada con Hake. Kyle Spaeny se une a la franquicia como Amara Namani, una joven y brillante ingeniera que construye ilegalmente su propio Haiger en miniatura, inesperadamente se convierte en parte de la lucha. La película también está protagonizada por Hing Tian, Adria Arjona y Sang Jin, quienes aportan nuevas capas de energía internacional al Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Los fans de la película original también se encontrarán con rostros conocidos. Rinko Kikuchi regresa como Mako Mori, ahora una líder respetada y símbolo de esperanza. Charlie Day y Vern Gorman retoman sus papeles como los peculiares científicos Dr. Newton Heisler y Dr. Hermann Gottlob, cuyos descubrimientos vuelven a ser cruciales para comprender la creciente amenaza de los kaiju. La historia se desarrolla una década después de la aparente victoria definitiva de la humanidad sobre los kaiju. Las ciudades han sido reconstruidas. Las naciones se han recuperado. El mundo cree que la pesadilla ha terminado. Pero bajo esta sensación de paz se esconde la verdad. El peligro nunca desapareció del todo. Hake Pentecost,
otrora un prometedor piloto de High-Her, se ha visto arrastrado a una vida desenfrenada, lejos del deber, atormentado por el legado de su padre y sus propios errores. Pero el destino tiene otros planes. Una serie de misteriosos sucesos, ataques de High-Her rebeldes y alarmantes descubrimientos científicos obligan a Hake a regresar a las filas del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Esta vez, debe erigirse no como el hijo de una leyenda, sino como un líder por derecho propio. Con el regreso de los Kaiju, más fuertes, rápidos e inteligentes que nunca, la humanidad se da cuenta de que la brecha entre los mundos podría no haberse cerrado para siempre. Se forman nuevas alianzas, los jóvenes cadetes deben afrontar el reto y el programa High-Her se enfrenta a su mayor prueba. En medio de traiciones, monstruos en constante evolución y enormes batallas por tierra y mar, Hake debe enfrentarse a su pasado para proteger al mundo de una nueva y aterradora invasión. El rodaje de Pacific Rim, Insurrección comenzó oficialmente en noviembre de 2016 y la producción eligió Queensland, Australia, como su principal locación. Los paisajes de la región, las grandes instalaciones de los estudios y la avanzada infraestructura de producción ayudaron a dar vida a las ciudades futuristas y las enormes batallas de los High-Her de la película. Tras meses de rodaje, efectos visuales y postproducción, la película tuvo su gran estreno mundial en Hollywood, Los Ángeles, el 15 de marzo de 2018. Poco más de una semana después, el 23 de marzo, Pacific Rim, Insurrección se estrenó en Estados Unidos a través de Universal Pictures, iniciando su temporada mundial en cines. A pesar de la popularidad de la película original, la secuela recaudó $291 millones en todo el mundo, una cifra que no alcanzó las expectativas de los estudios. Por ello, se consideró una decepción de taquilla, especialmente en comparación con la gran cantidad de seguidores de la primera película. La película recibió críticas mixtas. Muchos críticos consideraron que ofrecía mucha acción y espectáculo visual, pero no igualaba la profundidad emocional, la construcción del mundo ni el estilo de la película original de Guillermo del Toro. Aún así, el universo de Pacific Rim siguió evolucionando. En 2021, Netflix lanzó una serie animada de 14 episodios ambientada en el mismo universo, ampliando la historia y manteniendo viva la franquicia para los fans de todo el mundo. En el año 2035, ha transcurrido una década desde la desesperada batalla final de la humanidad contra los Kaiju. El mundo se ha reconstruido, y el programa High-Her, que estuvo a punto de ser clausurado, resurge con nueva tecnología, nuevos pilotos y un propósito renovado. En el centro de este resurgimiento se encuentra Mako Mori, quien se ha convertido en una respetada senadora y la fuerza impulsora del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Bajo su liderazgo sereno pero decidido, el PPDC ha recuperado su fuerza y vuelve a servir como escudo de la tierra contra cualquier amenaza que pueda surgir de la brecha. Mientras tanto, la historia gira en torno a Hake Pentecost, hijo del legendario mariscal Stacker Pentecost. A diferencia de su heroico padre, Hake se ha alejado del honor y el deber. En lugar de continuar su prometedora carrera como piloto High-Her, ahora sobrevive al margen de la sociedad. Recolecta, roba y vende la tecnología High-Her sobrante en las zonas de alivio, vastos distritos abandonados, en ruinas tras anteriores ataques Kaiju. Estos paisajes urbanos destrozados se han convertido en su mundo, y en Santa Mónica, California, Hake se ha ganado la vida evitando meterse en problemas o al menos intentándolo. Pero los problemas lo alcanzan de todas formas. Mientras busca el núcleo de energía de un High-Her averiado, Hake lo rastrea hasta un taller oculto. Allí conoce a Amara Namani, una brillante pero rebelde quinceañera que ha estado construyendo en secreto su propio High-Her, un pequeño y monopiloto. Ha ensamblado la máquina, apodada Scrape, con piezas recuperadas, puro ingenio y una férrea determinación para unirse a la lucha que solo ha visto desde la distancia. Cuando Hake intenta recuperar el núcleo robado, la tensión aumenta y Scrape cobra vida de repente. Lo que sigue es un enfrentamiento caótico e inesperado entre el High-Her casero de Amara y November Ajax, un High-Her policial totalmente equipado enviado para arrestarlos. El enfrentamiento termina con Hake y Amara detenidos por las fuerzas del PPDC, con su futuro en juego. De vuelta en la sede del PPDC, Mako Mori interviene. Conoce el pasado de Hake, comprende su potencial y se niega a verlo desperdiciar su vida.
En lugar de permitirle ir a prisión, le ofrece una segunda oportunidad: regresar al Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico como instructor y ayudar a entrenar a la próxima generación de pilotos de Higher. Amara, a pesar de sus acciones imprudentes, se gana su propio lugar, esta vez como cadete oficial. Obligado a regresar al mundo que abandonó y a regañadientes emparejado con un joven recluta intrépido que le recuerda su propio pasado obstinado, Hake Pentecost debe decidir si está listo para recuperar el legado que abandonó. En los últimos momentos antes de que su helicóptero se estrellara, Mako Mori logró enviar un último mensaje. Un conjunto de coordenadas cifradas que apuntaban a una planta de producción de Higher abandonada hacía tiempo, ubicada en la gélida y desolada región de Severnaya Semnia, Siberia. Era la última pista que podía dejar, y Hake sabía que no la había enviado a la ligera. Lo que sea que hubiera descubierto allí había sido lo suficientemente importante como para arriesgar su vida. Aún conmocionados por su muerte, pero impulsados por la responsabilidad que les legó, Hake y Nate se vistieron y llevaron a Gypsy Avenger a la gélida naturaleza rusa. La planta yace silenciosa bajo una densa nieve, sus estructuras medio enterradas, su energía muerta hace tiempo. Este fue una vez un lugar donde se construyeron Higher para defender a la humanidad, ahora parece un cementerio de máquinas olvidadas. Pero el silencio no dura. Justo cuando Hake y Nate comienzan a registrar el complejo desierto, el suelo tiembla. De la cegadora tormenta de nieve emerge Furia Obsidiana, el mismo Higher rebelde responsable del ataque en Sydney y de la muerte de Mako. Su llegada no es casualidad, está protegiendo algo o intentando ocultarlo. Sin previo aviso, Furia Obsidiana desata un brutal asalto. Las instalaciones abandonadas quedan destrozadas cuando las armas del Higher rebelde incendian el gélido paisaje. El Vengador Gitano entra en acción, y los dos gigantes colisionan en un violento choque de metal y furia. Furia Obsidiana se mueve con una velocidad y precisión sobrenaturales, sus golpes afilados y calculados. Al principio, Hake y Nate luchan por mantener el ritmo. Cada ataque que contraatacan parece revelar un nuevo e inquietante nivel de habilidad en su oponente. La batalla ruge por el páramo helado, con nieve y acero explotando en todas direcciones. Por un momento, parece que Furia Obsidiana puede dominarlos. Pero Hake y Nate se niegan a rendirse. Con una oleada de determinación y una maniobra perfectamente sincronizada, Gypsy Avenger rompe las defensas del Higher rebelde. En un último y poderoso ataque, destrozan su núcleo de energía y destruyen la máquina desde dentro. Cuando los restos se asientan, Hake y Nate se acercan al gigante caído para descubrir la verdad tras su existencia. Forzan su módulo de control esperando encontrar un piloto, quizás un operador rebelde o un grupo terrorista, pero la cabina está vacía. Sin humanos, sin interfaz neuronal, sin controles. En cambio, enterrado en lo más profundo, descubren algo mucho más inquietante: el cerebro secundario de un kaiju conectado directamente a los sistemas del Higher. Un corazón biológico de monstruo fusionado con tecnología humana. Las pruebas en la cúpula destrozada revelan algo aún más impactante: el cerebro no fue traído de la dimensión kaiju. No fue introducido de contrabando a través de una brecha. Fue cultivado aquí en la Tierra. Esta revelación destroza todo lo que el PPDC creía comprender sobre el Higher rebelde, la renovada amenaza y el enemigo al que se enfrentan. Se está desplegando una nueva conspiración, mucho más aterradora de lo que nadie imaginaba. Una vez que los Higher drones recién aprobados se despliegan por todo el mundo, el PPDC cree haber recuperado finalmente el control. Cada dron llega a su ubicación asignada, listo para reforzar la seguridad global. Pero casi de inmediato, algo sale terriblemente mal. En lo profundo de las máquinas, ocultos incluso para los ingenieros de industria SAO, cerebros kaiju clonados, componentes biológicos secretos instalados sin el conocimiento de nadie, se activan repentinamente. Los drones son secuestrados, y sus sistemas son controlados por una inteligencia mucho más siniestra que cualquier ser humano. En un instante, la red Higher se convierte en un arma del enemigo. A lo largo de la cuenca del Pacífico, los híbridos Kaiju Higher se vuelven contra la humanidad. Los drones lanzan ataques coordinados y devastadores contra cada Saturdome, golpeando el corazón mismo de las defensas del PPDC. Los Higers, aún atracados y desprevenidos, son destruidos antes de que sus pilotos puedan siquiera abordarlos.
Explosiones arrasan las bases mientras gigantes mecánicos, ahora impulsados por mentes alienígenas, devastan hangares, barracones y centros de control. Las bajas se disparan. El caos estalla. El PPDC está desbordado. Durante el ataque, el Mariscal One, un respetado líder que apoyó a Mako en la reconstrucción del programa Higher, queda atrapado en la destrucción y muere, añadiendo otra dolorosa pérdida a un día ya de por sí catastrófico. Los drones continúan su devastación, incapacitando a casi todos los Higers activos y dejando al mundo vulnerable. Mientras tanto, en medio de la devastación, el Dr. Germán Gottlob busca respuestas desesperadamente. Intentando sabotear los sistemas internos de los drones, profundiza en la red con la esperanza de encontrar un fallo, una debilidad, cualquier cosa para recuperar el control. Lo que descubre lo conmueve profundamente. Mediante comunicaciones pirateadas y anulaciones internas, Germán descubre la aterradora verdad. El Dr. Newton Newt Hazler es quien orquesta todo el ataque. Pero ya no es el mismo Newt que conoció. Años atrás, Newt había vagado con un cerebro Kaiju, un experimento destinado a desentrañar secretos alienígenas. Pero la conexión hizo mucho más que eso. Los creadores de los Kaiju, los antiguos y poderosos precursores, se imprimieron en su mente. Esperaron, latentes pero cada vez más fuertes, hasta el momento en que pudieran apoderarse de él por completo. Ahora, el Newt en quien una vez confiaron se ha convertido en la marioneta de los precursores. A través de él, los precursores controlan los drones secuestrados. A través de él, liberan a los híbridos Kaiju Higher. Y a través de él, activan la siguiente fase de su plan, la creación de múltiples nuevas brechas en la cuenca del Pacífico, portales a través de los cuales los Kaiju podrían volver a inundar la Tierra. Germán se da cuenta de que Newt había estado preparando en secreto esta traición durante años. Había implantado los cerebros clonados de los Kaiju en los drones. Había diseñado el sistema de control biológico dentro de Furia de Obsidiana. Cada paso, cada innovación, cada alteración oculta formaba parte del plan de los precursores para allanar el camino a una segunda invasión, una mucho más letal que la primera. La verdad es clara, la mayor amenaza para la humanidad ya no son solo los Kaiju. Es la mente de uno de los suyos, ahora controlada por la fuerza alienígena decidida a destruir el mundo. Incluso mientras las cúpulas destrozadas arden y el mundo se tambalea por la rebelión de los drones, Li Benzhao se niega a rendirse. Horrorizada por el uso de su propia tecnología como arma, contraataca con todas las herramientas a su disposición. Utilizando una anulación manual que solo ella puede activar, Li Ben fuerza el apagado total de sus sistemas, destruyendo los drones corruptos y cortando su conexión con los precursores. Como resultado, las brechas que se habían comenzado a formar en la cuenca del Pacífico colapsan antes de estabilizarse por completo. Por un momento, parece que la Tierra se ha librado de una invasión total de los Kaiju. Pero el alivio dura poco. Antes de que se cerraran las brechas, 3 Kaiju ya se habían abierto paso, monstruos enormes e imponentes, nunca vistos en el mundo desde la última guerra. Cada uno es letal a su manera. Akuja, un gigante excavador de músculos acorazados. Shrike Torn, un terror con púas que lanza proyectiles. Y Raijin, una bestia corpulenta capaz de redirigir la energía cinética. Juntos, atraviesan la costa de Japón y se dirigen hacia Tokio, abriendo un camino de destrucción que ninguna arma convencional puede frenar. Hake, Nate, Amara, Germán y Li Ben rápidamente comienzan a analizar los movimientos de los monstruos. Al principio, el ataque parece aleatorio, simplemente más Kaiju desatados para sembrar el caos. Pero a medida que el equipo estudia su ruta coordinada, surge un patrón mucho más aterrador. Todos los Kaiju se dirigen directamente al monte Fuji. La comprensión los golpea a todos a la vez. Este no es un ataque cualquiera. Es la esencia del plan maestro de los precursores. La sangre de los Kaiju es altamente reactiva, casi volcánica al exponerse a los elementos de la Tierra. Si tan solo uno de estos monstruos llega al monte Fuji y detona su sangre en el núcleo del volcán, desencadenará una catastrófica reacción en cadena. Todos los volcanes importantes del Anillo de Fuego, el enorme cinturón sísmico que rodea el Pacífico, entrarán en erupción en una secuencia imparable. Si esto ocurre, cenizas y escombros fundidos llenarán la atmósfera. La oscuridad cubrirá el cielo. Las temperaturas caerán en picado. Los cultivos morirán,
Los océanos cambiarán y la humanidad se enfrentará a un evento de extinción masiva. El ecosistema de la Tierra colapsará. Pero para los precursores, esta devastación no es el final, es el principio. Las erupciones volcánicas expulsarían minerales y elementos que transformarían el medio ambiente. Lo que es mortal para los humanos es fértil para los precursores. La reacción en cadena terraformaría la Tierra, transformándola en un planeta apto para que su especie lo colonice. Queda claro, los precursores nunca quisieron simplemente invadir con Kaiju, querían rehacer el mundo entero a su imagen. Y a menos que Hake y su equipo detengan a los monstruos antes de que lleguen al monte Fuji, la Tierra estará perdida para siempre. Con la amenaza más clara que nunca y el tiempo agotándose, el PPDC toma una decisión audaz y desesperada. Los cadetes, aún jóvenes, aún en aprendizaje, pero ahora los únicos pilotos disponibles, deben dar un paso al frente y entrar en combate. Estos adolescentes, que hace apenas unos días se entrenaban en simuladores y practicaban ejercicios de compatibilidad con la deriva, ahora se preparan para defender a la humanidad en su hora más oscura. Mientras tanto, el Dr. Hermann Gottlob y Lieven Sao trabajan frenéticamente para rescatar todo lo posible de la devastación. La mayor parte de la flota de Haiger ha sido destruida por los drones rebeldes, pero un puñado de máquinas aún yacen entre las ruinas, dañadas pero reparables. Junto con los equipos de ingeniería, logran restaurar 4 Haiger a la condición de combate. Gypsy Avenger, aún en condiciones de combate tras la batalla siberiana. Brace Phoenix, un Haiger de asalto pesado. Sable Athena, la elegante y ágil espadachina. Y Guardián Bravo, una versátil unidad de combate equipada con un potente látigo eléctrico. Cada segundo cuenta. Los Kaiju se acercan a Tokio. Sabiendo que el transporte convencional nunca llevará a los Haigers a tiempo, Germán idea una solución audaz, casi impensable. Basándose en su conocimiento de la biología Kaiju, desarrolla enormes cohetes propulsores alimentados con sangre Kaiju, aprovechando la energía explosiva de la propia química de los monstruos. Estos cohetes se montan en los Haigers, convirtiéndolos en proyectiles capaces de lanzarse a través de todo un continente. El plan es arriesgado, experimental y explosivo, pero no tienen otra opción. Con los propulsores encendidos, los 4 Haigers se elevan hacia el cielo, recorriendo hacia un arco de fuego hacia Tokio, donde los 3 Kaiju desbocados se acercan al monte Fuji. En el momento en que los Haigers aterrizan, las calles estallan en caos mientras el metal choca con la carne monstruosa. Tokio se convierte en el campo de batalla de la batalla final de la humanidad. Al principio, los Haigers logran hacer retroceder a los Kaiju. Saber Athena corta sus extremidades con una precisión deslumbrante. Brace Phoenix desata su fuerza bruta sin reservas. El látigo de Guardián Bravo crepita con energía al golpear a los objetivos enemigos. Y Gypsy Avenger, pilotado por Hake y Nate, asesta poderosos golpes que hacen tambalear incluso a las bestias más fuertes. Por un instante, la esperanza regresa. Los cadetes luchan con todas sus fuerzas, demostrando que el coraje puede surgir incluso de los corazones más jóvenes. Pero los precursores tienen una carta más que jugar. En lo profundo de una de las fábricas de Lieven Sao, Nud, aún controlado por la mente colmena alienígena, activa un enjambre de parásitos robóticos diseñados para anular y mutar el tejido orgánico. Los organismos metálicos se adhieren a los Kaiju heridos, inyectándoles energía inestable y uniéndolos como monstruosas herramientas de soldadura. Antes de que nadie pueda reaccionar, los 3 Kaiju se fusionan, huesos crujiendo, carne deformándose, músculos anudándose en una gigantesca abominación. El Mega Kaiju, una criatura tan enorme y poderosa que eclipsa a todos los Haiger en el campo. Su rugido sacude la ciudad. Sus pisadas dividen las calles. Es el arma definitiva que los precursores han creado. Los Haiger cargan, pero no son rivales. Brace Phoenix es destrozado, colapsando en una lluvia de metal. Saber Athena es desgarrada e incapaz de luchar. Guardián Bravo es aplastado por la abrumadora fuerza del monstruo. 1 a 1, caen. Al final, solo Gypsy Avenger permanece en pie, maltrecho, quemado y solo contra una criatura diseñada para acabar con la humanidad. Hake, Nate y los cadetes restantes lo saben. Este último Haiger es la última línea de defensa del mundo. Hake y Amara, que ahora sustituyen al gravemente herido Nate, se niegan a permitir que el Mega Kaiju llegue al monte Fuji.
Decididos a una última resistencia, se lanzan a una persecución desesperada por las ruinas de Tokio. Al mismo tiempo, Lebenseil se une a la lucha desde lejos, pilotando a Scrape con precisión. Aprovechando la movilidad de Scrape, engancha un enorme cohete propulsado por sangre kaiju al chasis del Gypsy Avenger, creando un arriesgado pero potente propulsor improvisado. Con el cohete encendido, el Gypsy Avenger es impulsado a la atmósfera superior, arrastrando a Scrape en el viaje. Al llegar a la cima de su ascenso, Hake y Amara, sabiendo que Gypsy no sobrevivirá al inminente impacto, realizan una arriesgada transferencia en el aire a Scrape. Ya a salvo a bordo del Higher, más pequeño, observan cómo el Gypsy Avenger comienza su ardiente descenso de regreso a la Tierra. Cayendo como un meteorito, el dañado pero aún desafiante Gypsy Avenger se estrella contra el Mega Kaiju con una fuerza abrumadora. El colosal impacto finalmente derriba al monstruo fusionado, matándolo momentos antes de que pueda detonar el monte Fuji. La humanidad se salva por un margen muy estrecho, pero la victoria dura poco. Nut, furioso por la muerte del Mega Kaiju y aún controlado por los precursores, intenta poner en marcha un plan B para reabrir las brechas. Antes de que lo consiga, Nate, a pesar de sus heridas, logra dominarlo y dejarlo inconsciente. Nut es detenido, con la mente aún trastornada por la influencia alienígena. Después, Hake se enfrenta a Nut, quien se encuentra en prisión. Incluso ahora, Nut les advierte con aire de suficiencia que los precursores regresarán, convencido de que la Tierra acabará cayendo. Pero Hake, ya impasible, promete que las cosas serán diferentes. La humanidad no se quedará de brazos cruzados esperando otra invasión. Esta vez, se preparan para luchar directamente contra los precursores en su propio territorio. Yonbo llega como Hake Pentecost, el hijo rebelde del legendario mariscal Stacker Pentecost y hermano menor adoptivo de Mako Mori. Hake, que antes era un vagabundo despreocupado, regresa al PPDC y se alza como un líder natural. A lo largo de la película, se convierte en el piloto principal del Gypsy Avenger y forja una poderosa alianza con Nate, posteriormente, con Amara. Scott Eastwood como Nate Lambert, es copiloto de Hake, viejo amigo y ahora compañero distanciado. Profesional, disciplinado y decidido, Nate es la fuerza estabilizadora del equipo del Gypsy Avenger. Tras resultar gravemente herido en la batalla contra el Mega Kaiju, le pasa la misión a Amara y posteriormente derrota a Nut, quien está bajo control mental. Hing Tian como Lebenseil, brillante e influyente tecnóloga, directora ejecutiva de Industria Seil y artífice del programa de drones Higher. Cuando los precursores corrompen su tecnología, se une al PPDC y se convierte en pieza clave en la batalla final, pilotando a distancia al Scrape y ayudando a Hake y Amara a llegar al Mega Kaiju. Kyle Spani como Amara Namani, una huérfana de la calle extremadamente inteligente que construyó su propio mini Higher, Scrape, con piezas recuperadas. Tras demostrar su habilidad y valentía, se gana una plaza como cadete y más tarde se convierte en copiloto de Hake cuando Nate queda fuera de combate. Su ingenio y determinación la hacen vital para la misión de Tokio. Madeleine McGraw como la joven Amara interpreta a Amara durante los flashbacks de su traumática infancia, mostrando los orígenes de su odio por los kaiju y su motivación para unirse al PPDC. Rinko Kikuchi como Mako Mori, hermana mayor adoptiva de Hake y es piloto de Gypsy Danger. Actualmente secretaria general del reconstruido PPDC y senadora japonesa, Mako colabora estrechamente con Germán y sigue siendo una guía moral para Hake. Su legado define el núcleo emocional de la historia. Vern Gorman como el Dr. Germán Gatluv, un científico veterano del PPDC que continuó la lucha durante los días más oscuros de la organización. Germán descubre la conexión de Nut con los precursores, desarrolla propulsores de cohetes alimentados con sangre kaiju y ayuda a preparar a los Higher para su misión final. Adria Arjona como Jules Reyes, una competente oficial del PPDC y amiga de Hake y Nate. Apoya a los cadetes durante su entrenamiento y mantiene una presencia constante en las filas del PPDC durante la creciente crisis. Max Sang como el mariscal Wan Chenglei, un comandante de alto rango y respetado del PPDC, el mariscal Wan representa la disciplina, la autoridad y la nueva cara del liderazgo global dentro del programa Higher. Supervisa las operaciones de los cadetes y desempeña un papel crucial en la coordinación de las defensas internacionales.
Su compromiso con la protección de la humanidad finalmente le cuesta la vida durante los ataques híbridos Kaiju-Heger. Charlie Day como el Dr. Newt Hazler. Otrora un excéntrico pero brillante científico del PPDC, Newt se convierte en el verdadero antagonista oculto de la película. Tras vagar repetidamente con cerebros Kaiju, su mente cae bajo el control de los precursores. Ahora, actuando como su emisario, orquesta en secreto la toma de control de los drones, la apertura de brechas y el ascenso de los Mega Kaiju, convirtiéndolo en una de las amenazas más peligrosas que la humanidad ha enfrentado. Wesley Guan como Ouyang Hinai, un hábil cadete del PPDC y copiloto del Brace Phoenix junto a Victoria, ocasionalmente, Amara. Sólido y cooperativo, Hinai aporta estabilidad al equipo. Su presencia serena contrasta con la intensa rivalidad entre Amara y Victoria, convirtiéndolo en un compañero confiable durante el entrenamiento y el combate. Karan Brar como Suresh Kuran, un cadete brillante y enérgico del programa PPDC y copiloto de Ilia a bordo del Guardián Bravo. Conocido por su perspicacia técnica y agudos instintos, Suresh ayuda a dar vida al Guardián Bravo en la lucha contra los Kaiju. Su determinación encarna el espíritu de la próxima generación de pilotos de Heger. Ivana Sagno como Victoria Malikova, una cadete disciplinada y altamente competitiva que copilota el Brace Phoenix junto con Ouyang. Inicialmente, ve a Amara como una rival debido a su origen poco convencional y su talento innato. Sin embargo, las crecientes amenazas a su alrededor impulsan a Victoria a evolucionar de rival a una fuerte compañera de equipo, lo que pone de manifiesto su valentía y dedicación. Lily He como Mei Lin Gao. Mei Lin es una de las dedicadas cadetes del PPDC que entrenan en el Satterdome. Disciplinada, inteligente y con ganas de demostrar su valía, representa a la nueva generación de pilotos de Heger que se alzan para defender a la humanidad. A pesar de su juventud, demuestra un fuerte sentido de trabajo en equipo y responsabilidad a lo largo del programa de cadetes. Shirley Rodríguez como Renata Gutiérrez. Renata es la hábil copiloto del avanzado Heger Saber Athena, colaborando con Ryuichi Atayama. Tranquila bajo presión y altamente entrenada, complementa el estilo de combate preciso de Saber Athena. Su talento brilla en las batallas principales, lo que la convierte en un miembro vital de la élite de cadetes del PPDC. Raart Adams como Taima Saen. Taima es otra integrante de la clase de cadetes del PPDC, aportando determinación y resiliencia al equipo. Aunque aún está en entrenamiento, su compromiso con el dominio de los sistemas Heger demuestra la valentía de los jóvenes pilotos que se preparan para enfrentar las amenazas Kaiju. Levi Meaden como Ilya Salavsky. Ilya es copiloto de Suresh Kuran a bordo del Guardián Bravo. Juntos, forman un equipo fuerte y concentrado, operando el Heger con dedicación durante la escalada del conflicto. Las habilidades técnicas y la mentalidad disciplinada de Ilya juegan un papel crucial en la estabilización del Heger durante los escenarios de combate. Director Steven S. DeKnight, cameo. El director Steven S. DeKnight hace una breve aparición en la película como un general del PPDC que aparece en una pancarta de reclutamiento. Su cameo sirve como un divertido guiño para los fans y una firma creativa dentro del universo. En 2012, incluso antes de que la primera Pacific Rim llegara a los cines, Guillermo del Toro expresó que ya tenía ideas en desarrollo para una secuela. Su imaginación seguía expandiendo el mundo de los Heigers y los Kaiju e insinuó que aún no había terminado de explorar ese universo. Para 2014, Del Toro reveló que había estado desarrollando activamente un guión junto al escritor Zak Penn, trabajando durante varios meses para dar forma al siguiente capítulo de la franquicia. En junio de 2014, Del Toro hizo un anuncio emocionante. Volvería a dirigir la secuela, y los derechos de distribución de la película se habían transferido oficialmente a Universal Pictures, marcando una nueva etapa en el desarrollo del proyecto. Tan solo un año después, en julio de 2015, surgieron informes de que el rodaje estaba programado para comenzar en noviembre. Todo parecía avanzar. Sin embargo, entre bastidores, comenzaron a surgir tensiones entre Universal y Legendary Pictures, las compañías detrás de la franquicia. Estos conflictos frenaron el impulso, y pronto el futuro de la película se volvió incierto. La producción se detuvo y Universal decidió retrasar indefinidamente la secuela, dejando a los fans con la incertidumbre de si el proyecto vería la luz. A pesar de todos los contratiempos, Del Toro mantuvo su compromiso.
se negó a permitir que la película desapareciera. Para octubre de ese mismo año, confirmó que seguía adelante. Había preparado un guión completo y una propuesta de presupuesto, que presentó al estudio con la esperanza de mantener viva la secuela. Tras la adquisición de Legendary Entertainment por parte del grupo chino Wanda por $3.500 millones, el futuro de Pacific Rim 2 se veía mucho más prometedor. La compra supuso un cambio importante en las prioridades y la estrategia global de la compañía. Los analistas de la industria reconocieron de inmediato el impacto potencial que esto podría tener en la estancada secuela. ¿Por qué? Porque la primera película de Pacific Rim había sido un gran éxito en China. De hecho, la taquilla china jugó un papel fundamental para mantener viva la franquicia, alcanzando algunas de sus cifras más altas a nivel mundial. Con un conglomerado chino ahora propietario de Legendary, la popularidad de la película en su mercado local se convirtió en un poderoso incentivo. Esto significaba que una secuela, que antes había sido retrasada e incierta, ahora tenía una nueva oportunidad de revivir, ya que los nuevos propietarios naturalmente estarían interesados en continuar una franquicia que había tenido un desempeño excepcionalmente bueno entre el público chino. En febrero de 2016, se confirmó oficialmente que Pacific Rim 2 seguiría adelante bajo una nueva dirección. Tanto el estudio como el propio Guillermo del Toro anunciaron vía Twitter que Steven S. DeKnight asumiría la dirección, lo que marcaría su debut como director de largometrajes. Se desarrolló un nuevo guión, escrito por Jon Spaihts, para la nueva visión de la secuela, mientras que Del Toro permaneció involucrado como productor, aportando su guía creativa y experiencia al proyecto. Más tarde, Del Toro explicó que su salida de la dirección se debió principalmente a cuestiones logísticas. El estudio había perdido el acceso a los estudios de Toronto donde se había rodado la primera película, una ubicación que Del Toro consideraba crucial para mantener la continuidad y el estilo visual distintivo que había establecido. Filmar en China, la alternativa que ofrecía el estudio, no era viable para él porque también tendría que permanecer en Toronto para trabajar en La forma del agua, otro proyecto que le apasionaba. En lugar de ceder en estos compromisos, Del Toro tomó la difícil decisión de dejar la dirección y continuar como productor. Para perfeccionar la historia, el estudio contrató a Derek Connolly el 12 de mayo de 2016 para reescribir el guión. Esta reescritura adicional ayudó a alinear la historia con la visión de DeKnight y a actualizar la narrativa de la franquicia en evolución, sentando las bases para la producción de la secuela. El proceso de casting para Pacific Rim Insurrección comenzó oficialmente en junio de 2016, generando entusiasmo entre los fans, ansiosos por ver quién daría vida a la nueva generación de pilotos de Higher. Los primeros informes confirmaron que John Boyega había aceptado un papel clave, interpretando al nuevo protagonista, Hake Pentecost, aportando carisma e intensidad a la franquicia. Más tarde ese mismo mes, se supo que Scott Eastwood estaba en conversaciones para unirse al reparto, lo que marcó el regreso de una dinámica familiar con su papel como Nate Lambert, copiloto y mentor de Hake. A medida que avanzaba el año, se anunciaron más miembros del reparto durante septiembre y noviembre, completando gradualmente el elenco de cadetes, oficiales de la PPDC y personajes secundarios. Cada nueva noticia sobre el reparto contribuyó a dar forma al diverso e internacional elenco de la película, reflejando el alcance global del programa Higher y el continuo atractivo de la franquicia. Sin embargo, una ausencia notable fue la de Charlie Hunnam, el protagonista original que interpretó a Raleigh Beckett en la primera Pacific Rim. Problemas de agenda con su compromiso con King Arthur, Legend of the Sword le impidieron regresar, lo que obligó a los realizadores a reimaginar la historia en torno a una nueva generación de pilotos, manteniendo la continuidad del universo. El rodaje de Pacific Rim, Uprising, comenzó oficialmente el 9 de noviembre de 2016 en Australia, marcando el inicio de la producción internacional a gran escala de la película. La elección de Australia proporcionó un amplio espacio de estudio, instalaciones de producción avanzadas y diversos paisajes capaces de dar vida al mundo futurista de los Higher y los Kaiju. El 14 de diciembre de 2016 se reveló al público el título oficial de la película, Pacific Rim: Uprising, confirmando su papel como la esperadísima secuela de la película original de 2013. El anuncio avivó aún más la emoción y la anticipación de los fans por el regreso de los robots gigantes y las batallas monstruosas. Para enero de 2017, aparecieron fotos promocionales que mostraban a John Boyega con el traje completo de Hake Pentecost en Sydney.
Estas fotos ofrecieron un primer vistazo a los diseños actualizados de los Higher y permitieron a los fans comprender el tono y la estética de la película. El mes siguiente, febrero de 2017, el estudio presentó 3 nuevos Higher, mostrando la tecnología innovadora y las nuevas máquinas que desempeñarían un papel fundamental en las épicas batallas de la película. El rodaje se expandió a China el 8 de marzo de 2017, lo que resaltó aún más la escala global de la producción. Para capturar la espectacular secuencia de la batalla de Tokio, el equipo viajó a Seúl y Busan, en Corea del Sur, donde se utilizó tecnología avanzada de drones para filmar la destrucción de la ciudad a gran escala y secuencias de acción, creando una experiencia visual dinámica e inmersiva. Después de meses de rodaje intensivo en varios continentes, la filmación se completó el 30 de marzo de 2017, finalizando oficialmente la producción y trasladando el proyecto a la postproducción, donde los efectos visuales, el diseño de sonido y la edición darían vida a la visión final de Higher y Kaiju en la pantalla. Los efectos visuales de Pacific Rim Insurrección fueron un esfuerzo conjunto entre varios estudios líderes, como Double Negative, Atomic Fiction, Blind Ltd. Y Territory Studio, con Peter Chiang y Jim Verney como supervisores de efectos visuales. Su experiencia combinada dio vida a la enorme escala de las batallas entre los Higers y los Kaiju, garantizando que cada golpe, explosión y movimiento se sintiera realista y espectacular. El diseñador de producción de la película, Stefan Deschamps, trabajó para superar los límites del diseño de los Higers. Si bien los robots originales de Pacific Rim solían describirse como tanques, lentos y metódicos, Deschamps y el equipo de diseño querían que la nueva generación de Higher se sintiera rápida, ágil y potente, más parecida a un avión de combate que a una máquina pesada. Este enfoque enfatizó la velocidad, la fuerza y las acrobacias, dotando a cada Higher de una silueta y una paleta de colores distintivas que los hacían reconocibles al instante en el caos de la batalla. Incluso el Higher insignia, el Gypsy Avenger, recibió una atención especial. Los artistas de Industrial Light y Magic, creadores de los efectos especiales de la película original, ayudaron a desarrollar este diseño elegante y mejorado. Comparado con su predecesor, Gypsy Danger, el nuevo Higher se concibió para que se sintiera avanzado, elegante e imponente, un símbolo del ingenio tecnológico de la humanidad. El director Steven S. Denight lo comparó a menudo con el USS Enterprise, destacando su papel como figura central e inspiradora de la flota Higher, una máquina que no solo luchó, sino que representó la esperanza y la resiliencia en la guerra contra los Kaiju. La combinación de meticulosos efectos visuales, un diseño innovador y una cuidadosa atención a la fisicalidad y la presencia de cada robot garantizó que las batallas de Pacific Rim Insurrección fueran tan emocionantes, dinámicas y visualmente impactantes como el público esperaba. Inicialmente, el compositor John Paesano se encargó de crear la banda sonora de Pacific Rim Insurrección, tomando el relevo de Ramin Djawadi, quien había compuesto la música de la primera película. La participación de Paesano prometía aportar una perspectiva musical innovadora al vibrante mundo de los Higers y los Kaiju. Sin embargo, en enero de 2018, se anunció que Lorne Balfe lo reemplazaría como compositor de la película. Balfe, conocido por su trabajo en películas de acción y aventuras a gran escala, aportó una energía audaz y cinematográfica al proyecto. Grabó la banda sonora en el Synchron Stage de Viena, un escenario de talla mundial reconocido por su acústica y capacidad orquestal, lo que permitió que la música estuviera a la altura de la majestuosidad de los imponentes Higers y las épicas batallas representadas en la pantalla. La banda sonora se lanzó digitalmente por primera vez el 23 de marzo de 2018, coincidiendo con el estreno de la película en Estados Unidos, lo que permitió a los fans acceder de inmediato a las emocionantes composiciones de Balfe. La versión física de la banda sonora se lanzó poco después, el 6 de abril de 2018, a través de Milan Records, permitiendo a coleccionistas y entusiastas disfrutar de la banda sonora orquestal completa en audio de alta calidad. La música de Balfe subrayó la acción trepidante, la carga emocional y el espectáculo descomunal de la película, complementando los efectos visuales y convirtiendo Pacific Rim Insurrección en una experiencia cinematográfica totalmente inmersiva. Además de la película, el universo de Pacific Rim se expandió a través de medios de comunicación que conectaron la película original con Pacific Rim Insurrección. El 17 de enero de 2018, Legendary Comics lanzó Pacific Rim Aftermath,
una serie de cómics de 6 números. La serie explora los eventos ocurridos en los 10 años transcurridos entre las dos películas, ofreciendo a los fans una visión más profunda de la reconstrucción del programa Hi-Her, el surgimiento de nuevos pilotos y la constante amenaza de los kaiju. Al llenar estos vacíos narrativos, el cómic permitió al público comprender mejor los desafíos y los personajes cuando la secuela llegue a la pantalla. Poco después, el 13 de marzo de 2018, Titan Books publicó Pacific Rim Uprising. Ascensión, una novela precuela escrita por Greg Keyes. Esta novela profundiza en los orígenes de la nueva generación de pilotos Hi-Her y los avances tecnológicos tras la flota actualizada. También profundiza en los desarrollos geopolíticos y científicos dentro del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico, ofreciendo a los lectores un contexto adicional sobre los eventos de la secuela. En conjunto, estas conexiones enriquecieron el universo de Pacific Rim, permitiendo a los fans explorar el mundo más allá de las películas y profundizar su conexión con las historias, los personajes y las batallas de alto riesgo contra los kaiju. Pacific Rim Insurrección se estrenó mundialmente el 21 de marzo de 2018 en el icónico Teatro Chino TCL de Hollywood, Los Ángeles, atrayendo a fans, elenco y cineastas para celebrar el regreso de los Hi-Hers y los kaiju a la gran pantalla. El estreno mostró los deslumbrantes efectos visuales, secuencias de acción y la nueva generación de pilotos de la película, preparando el terreno para su estreno mundial. El calendario de estreno de la película sufrió varios cambios antes de su estreno. Originalmente, la secuela estaba prevista para el 7 de abril de 2017, poco después del anuncio de Steven S. DeKnight como director. Sin embargo, retrasos en la producción y ajustes de programación provocaron múltiples cambios. El estreno se retrasó primero al 4 de agosto de 2017 y luego al 23 de febrero de 2018, mientras el estudio trabajaba en la finalización de los extensos efectos visuales y la postproducción necesarios para las enormes batallas contra los kaiju. Finalmente, Pacific Rim Insurrección se estrenó oficialmente en Estados Unidos el 23 de marzo de 2018, garantizando que tanto los elementos técnicos como la narrativa estuvieran a la altura de la visión de los realizadores. A pesar de los retrasos, el estreno generó entusiasmo en el público internacional, especialmente en mercados como China, donde la franquicia había alcanzado una gran popularidad. Tras su estreno en cines, Pacific Rim Insurrección estuvo disponible para su visualización en casa. La película se estrenó digitalmente el 5 de junio de 2018, lo que permitió al público ver en streaming o descargar la secuela llena de acción y vivir las épicas batallas de los Hi-Hers contra los kaiju desde la comodidad de sus hogares. Poco después, el 19 de junio de 2018, la película se estrenó en formato físico en múltiples formatos. Los fans podían adquirirla en Blu-ray 4K, Blu-ray 3D, Blu-ray estándar o DVD, ofreciendo opciones tanto para coleccionistas como para espectadores ocasionales. Estos lanzamientos incluyeron imágenes de alta definición, audio mejorado y características adicionales, brindando al público la oportunidad de revivir las enormes batallas entre robots y monstruos con un nivel de detalle asombroso. El lanzamiento en formato doméstico permitió que Pacific Rim Insurrección llegara a un público aún más amplio, extendiendo la vida de la película más allá de las salas de cine y brindando a los fans la oportunidad de experimentar el siguiente capítulo de la saga Hi-Her una y otra vez. Pacific Rim Insurrección recaudó un total mundial de $290,9 millones, de los cuales 59,9 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá y 231,1 millones adicionales de los mercados internacionales. Si bien esta cifra es significativa, especialmente considerando la popularidad de la película en el extranjero, no cumplió con las expectativas al compararla con su presupuesto de producción de aproximadamente $150 millones. Analistas de la industria, incluyendo Deadline Hollywood, señalaron que para que la película alcanzara el punto de equilibrio, considerando los costos de marketing, las tarifas de distribución y otros gastos, probablemente habría necesitado recaudar entre 350 y 450 millones de dólares a nivel mundial. Como resultado, a pesar del sólido desempeño en los mercados internacionales, particularmente en China, la película fue considerada una decepción de taquilla en comparación con su presupuesto y el rendimiento de su predecesora.
Este resultado financiero subrayó los desafíos de lanzar una secuela de alto presupuesto en un mercado veraniego competitivo, incluso con la base de fans ya establecida y el atractivo global de robots gigantes que luchan contra monstruosos kaiju. En Estados Unidos y Canadá, Pacific Rim: Insurrección tuvo un fin de semana de estreno competitivo, estrenándose junto a películas como Midnight Sun, Sherlock Gnomes, Unsane y Paul, A Puzzle of Christ. Las proyecciones de la industria estimaban que la película recaudaría entre 22 y 29 millones de dólares en 3.703 salas durante su fin de semana de estreno. La película comenzó su recorrido con 2,35 millones de dólares en los preestrenos del jueves por la noche, una cifra inferior a los 3,5 millones de dólares logrados por la Pacific Rim original. Su recaudación bruta en el primer día, incluyendo los preestrenos, ascendió a 10,4 millones de dólares, lo que refleja el gran interés de los fans de la franquicia, pero una notable caída con respecto al estreno de su predecesora. A pesar de estas cifras iniciales, la película debutó con 28 millones de dólares, alcanzando el primer puesto en taquilla. Este hito fue notable, ya que convirtió a Pacific Rim: Insurrección en la primera película en destronar a Black Panther, que había dominado la taquilla durante 6 semanas, recaudando 16,7 millones de dólares ese mismo fin de semana. Sin embargo, el éxito de la película duró poco. En su segundo fin de semana, las ganancias cayeron drásticamente un 67%, con un total de 9,2 millones de dólares, lo que la dejó en el quinto puesto de la taquilla. Esta fuerte caída puso de manifiesto la limitada permanencia de la película en los cines, a pesar de su gran atractivo internacional y la popularidad de la franquicia entre los aficionados a la acción con robots gigantes. Pacific Rim: Uprising también tuvo un buen desempeño en los mercados internacionales, especialmente en Asia, donde la franquicia ya contaba con una base de fans fieles. En Corea del Sur, la película debutó en el número 1 el 22 de marzo, con 82.486 espectadores en su día de estreno. En China, la película se estrenó con cifras impresionantes, recaudando 21,36 millones de dólares en su primer día, seguidos de 25,84 millones de dólares en el segundo. Esto elevó su total de 2 días a 48,59 millones de dólares, lo que indica una sólida respuesta del público chino, que había acogido la primera película en masa. Durante su fin de semana de estreno, Pacific Rim: Insurrección recaudó 65 millones de dólares en China, convirtiéndola en uno de los mercados internacionales más importantes de la película. Otros territorios también contribuyeron a su sólido debut internacional. La película recaudó 6,9 millones de dólares en Corea, 6,8 millones en Rusia y 4,9 millones en México. En total, estas cifras sumaron un total de 122,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno internacional, lo que destaca el atractivo de la película fuera de Norteamérica y refuerza la importancia del público global para las franquicias taquilleras. Pacific Rim: Insurrección recibió críticas mixtas, lo que refleja una respuesta dividida a la historia, la acción y la ejecución general de la película. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 42% basado en 262 reseñas, con una calificación promedio de 5.0/10. El consenso crítico del sitio web resume la respuesta. Pacific Rim: Insurrección no ganará puntos por su sutileza ni originalidad, pero ofrece suficiente de la emocionante escena de robots contra kaiju que los fans de la película original estarán buscando. De igual manera, Metacritic, que calcula una puntuación media ponderada, le asignó a la película un 45 sobre 100 basándose en 44 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. Las reacciones del público fueron algo más positivas. CinemaScore informó que los espectadores le dieron a la película una calificación media de B en una escala de A y a F, lo que sugiere una satisfacción general entre los espectadores. Además, las encuestas de PostTrack indicaron que el 76% del público le dio a la película una puntuación general positiva, lo que demuestra que, si bien los críticos fueron tibios, muchos fans de la franquicia disfrutaron del espectáculo, la acción y el regreso al mundo de los Haijers y los kaiju. En general, la recepción destacó un contraste entre los emocionantes efectos visuales y secuencias de acción de la película, que fueron ampliamente apreciados, y su historia y desarrollo de personajes,
que algunos críticos encontraron deficiente en comparación con el original de Guillermo del Toro. Entre los críticos que respondieron positivamente, Mark Kennedy, de Associated Press, describió Pacific Rim Uprising como una película divertida y emocionante, otorgándole 3,5 de 4 estrellas. Kennedy elogió especialmente la actuación de John Boyega, destacando su energía y carisma, así como su química con Kyle Spahn, quien interpreta a Amara Namani. También elogió al director Steven S. DeKnight por sus decisiones estilísticas, destacando el uso de secuencias de batalla a la luz del día en lugar de los escenarios nocturnos y lluviosos que caracterizaron la película original de Guillermo del Toro. Este cambio le dio a la película un tono visual más brillante y dinámico. De igual manera, Ethan Sachs, del New York Daily News, le otorgó a la película 3 de 5 estrellas. Elogió las actuaciones de Boyega y Spahn, comparando al jaque Pentecost de Boyega con el icónico Han Solo, destacando su encanto pícaro y su espíritu aventurero. Sin embargo, Sachs también señaló algunas deficiencias, criticando la película por incluir densas historias de personajes que ralentizaban la narrativa. Comentó: una película sobre enormes robots que luchan contra monstruos no necesita tanta ingeniería, sugiriendo que, si bien la acción deslumbraba, la narrativa en ocasiones se volvía excesivamente complicada. En general, si bien los críticos reconocieron fallas en la trama y la exposición de los personajes, las actuaciones, la química y las espectaculares secuencias de acción fueron ampliamente reconocidas como los elementos más disfrutables de la película. No todos los críticos quedaron impresionados con Pacific Rim Insurrección. Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, le otorgó a la película 2 de 4 estrellas, criticando el final por su batalla climática excesivamente larga. La describió como una actualización de alta tecnología de una película de monstruos de hace medio siglo y señaló que incluso las escenas que muestran a los residentes de Tokio huyendo del gigante Kaiju no contribuyeron a elevar la película, sino que sirvieron como recordatorio de que el público estaba viendo una película de serie B glorificada sin nada nuevo que decir. De igual manera, David Ehrlich, de IndieWire, le otorgó a la película una calificación de C, describiéndola como una secuela genérica y entretenida. Si bien reconoció que la película corrigió algunos de los errores más importantes de la original, argumentó que a la vez resaltaba algunos de sus encantos más excéntricos, resultando en una película entretenida, pero en última instancia, poco inspirada y convencional. En conjunto, estas reseñas ilustran la división crítica en torno a la película. Si bien su espectáculo, sus secuencias de acción y la química entre los personajes fueron a menudo elogiados, muchos críticos consideraron que la historia carecía de originalidad y profundidad, dejando a Pacific Rim Insurrección a medio camino entre un emocionante éxito de taquilla y una secuela de acción olvidable. Algunos críticos fueron particularmente duros en sus evaluaciones. Cary Darling, del Houston Chronicle, le dio a Pacific Rim Insurrección solo 1.5 de 5 estrellas, calificándola como la peor película de 2018 hasta la fecha en el momento de su estreno. Darling criticó especialmente la premisa insulsa de la película y lo que percibió como un intento calculado de atraer a los mercados internacionales, lo que, en su opinión, diluía la narrativa. En su reseña, Darling comparó la película con su propio kaiju imponente, afirmando: Pacific Rim Insurrección se parece mucho a los monstruos destructores de ciudades que protagoniza, grandes, ruidosos y tan torpes como Homer Simpson tras despertar de un coma inducido. Es una superproducción rutinaria y convencional que resultaría ofensiva por su mediocridad si no fuera tan incansablemente aburrida. Concluyó además que, aparte de las batallas de robots y el espectáculo publicitario, quedaba poco material para atraer a los espectadores, lo que implica que la película priorizaba el espectáculo visual sobre la historia, los personajes o la originalidad. Esta crítica subraya una preocupación más amplia de algunos críticos. Si bien la película ofrecía acción vibrante y efectos visuales llamativos, a menudo sacrificaba la profundidad narrativa y la creatividad, lo que la hacía parecer convencional y poco inspiradora para una parte del público. Varios críticos consideraron que Pacific Rim Insurrección carecía de la personalidad y la visión de su predecesora. Ignatiy Wisniewski, de The AV Club, describió la película como una secuela impersonal, argumentando que carecía de curiosidad por su propio mundo.
señaló que la película original de Guillermo del Toro mostraba una fascinación por los fondos coloridos, las máquinas intrincadas y los detalles inspirados en el anime del diseño de Giger, creando un universo rico e inmersivo. En contraste, Vishnevetsky consideró que Uprising ofrecía solo las piezas sueltas de ese mundo, centrándose en la acción y descuidando los elementos imaginativos que hicieron distintiva a la primera película. De igual manera, Mick LaSalle, del San Francisco Chronicle, observó que el director Steven S. DeKnight no dotó a los monstruos de la misma sensación de majestuosidad y asombro que Del Toro había logrado. En cambio, LaSalle describió la secuela como puramente funcional, consistente en mucho golpeteo, aplastamiento y conducción, priorizando el espectáculo sobre la narrativa o la resonancia emocional. Estas críticas resaltan un tema común en la recepción de la película. Si bien Pacific Rim Uprising ofreció emocionantes secuencias de acción y batallas a gran escala, muchos críticos consideraron que sacrificó el arte, la imaginación y la profundidad emocional que hicieron tan memorable a la película original. A pesar de su dispar recepción por parte de la crítica, Pacific Rim Uprising recibió reconocimiento en varias categorías de premios, destacando sus logros técnicos y su popularidad entre el público. En los premios Golden Trailer de 2018, la película recibió 2 nominaciones. La primera fue a Mejor Música por el tráiler titulado Untouchable de Inside Job y la segunda a Mejor Edición de Sonido por el propio tráiler, acreditada a AV Squad. Estas nominaciones reconocieron el excelente material promocional de la película, que transmitió con eficacia la emoción y la magnitud de las batallas entre Giger y Kaiju. Además, la película fue reconocida por el público más joven en los premios Teen Choice de 2018, recibiendo nominaciones a Mejor Película de Acción y Mejor Actor de Película de Acción para John Boyega. Estas nominaciones reflejaron el atractivo de la película entre los adolescentes y los fanáticos de los éxitos de taquilla llenos de acción, destacando la carismática actuación de Boyega como el nuevo protagonista de la franquicia. Si bien la película no dominó los principales circuitos de premios, estas nominaciones destacaron su valor de entretenimiento, su destreza técnica y su impacto en el público, especialmente en los mercados de acción y adolescentes. Incluso antes del estreno de Pacific Rim Insurrección, el director Steven S. DeKnight ya estaba pensando en el futuro de la franquicia. En octubre de 2017, aproximadamente 5 meses antes del estreno, reveló que ya se habían iniciado conversaciones sobre la trama de una posible tercera película. DeKnight imaginó un futuro en el que la franquicia podría expandirse a un universo al estilo de Star Wars o Star Trek, lo que permitiría múltiples direcciones, películas canon, spin-offs o historias únicas. Su objetivo era crear un universo flexible y expansivo que pudiera explorar a los Gigers, los Kaiju y el mundo en general en diversos formatos. DeKnight también mencionó la posibilidad de un crossover con el Monsterverse, que incluye películas como Godzilla y con La Isla Calavera. Apoyando esta conexión, el co-guionista T.S. Nowlin formó parte del equipo de guionistas de Godzilla vs. Kong, sugiriendo posibles solapamientos narrativos o creativos entre ambas franquicias. Sin embargo, a partir de enero de 2021, Guillermo del Toro ha declarado que no tiene planes de regresar para una tercera entrega, dejando abierta la dirección de la franquicia para nuevas voces creativas y proyectos futuros. Expandiendo el universo de Pacific Rim más allá de la gran pantalla, Netflix anunció el 8 de noviembre de 2018 una serie de anime original titulada Pacific Rim: The Black. Esta serie se basa en la historia y el mundo establecidos en las 2 películas de acción real, explorando nuevos personajes, ubicaciones y conflictos, sin perder la esencia de la franquicia, Kaiju contra Giger. La primera temporada, compuesta por 7 episodios, se estrenó el 4 de marzo de 2021 y presentó al público a nuevos pilotos y Giger mientras navegan por un mundo postapocalíptico. La serie se centra en la narrativa de los personajes, junto con emocionantes batallas de robots, ofreciendo a los fans una mirada más profunda al cuerpo de defensa Pan-Pacific y el impacto global de la amenaza Kaiju. Tras su éxito, se estrenó una segunda y última temporada el 19 de abril de 2022, concluyendo el arco narrativo del anime y ampliando aún más la historia del universo de Pacific Rim. Pacific Rim The Black permitió a la franquicia explorar nuevos formatos de narración, llegando tanto a los fanáticos de toda la vida como a una nueva generación de espectadores a través de la animación, al tiempo que mantenía los temas centrales del coraje, el trabajo en equipo y las batallas de robots gigantes en su núcleo.
Desde batallas de alto octanaje hasta la promesa de futuras historias y aventuras animadas, Pacific Rim Uprising continúa el legado de robots y monstruos gigantes, dejando la puerta abierta para el siguiente capítulo de esta emocionante franquicia. Regresa a un mundo donde imponentes robots se enfrentan a monstruosos kaiju en batallas épicas que deciden el destino de la humanidad. Bienvenido al explosivo universo de Pacific Rim Uprising. Pacific Rim Insurrección, estrenada en 2018, es una película estadounidense de ciencia ficción, acción y monstruos que continúa la historia iniciada en el éxito de taquilla de 2013, Pacific Rim. Se erige como el segundo capítulo de la franquicia, llevando al mundo, a los personajes y a la mitología a una nueva era llena de kaijus más grandes, kaiju más inteligentes y crecientes peligros para la humanidad. Esta entrega fue dirigida por Steven S. Dennard, quien marcó su debut como director de largometrajes. Dennard también coescribió el guión con Emily Carmichael, Kira Snyder y T.S. Nolan. Aunque Guillermo del Toro, el visionario director detrás de la primera película, no dirigió esta secuela, se mantuvo estrechamente involucrado como productor, asegurando la continuidad del estilo característico del mundo, enormes guerreros mecánicos, diseños de criaturas imaginativos y batallas apocalípticas de alto riesgo. El reparto está encabezado por John Boyega, quien aporta carisma y agallas al papel de Hake Pentecost, el atribulado hijo del difunto mariscal Stacker Pentecost, uno de los mayores héroes de la humanidad. Junto a él, Scott Eastwood interpreta a Nate Lambert, un piloto disciplinado y leal que tiene una historia complicada con Hake. Kyle Spaeny se une a la franquicia como Amara Namani, una joven y brillante ingeniera que construye ilegalmente su propio Haiger en miniatura, inesperadamente se convierte en parte de la lucha. La película también está protagonizada por Jing Tian, Adria Arjona y Sang Jin, quienes aportan nuevas capas de energía internacional al Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Los fans de la película original también se encontrarán con rostros conocidos. Rinko Kikuchi regresa como Mako Mori, ahora una líder respetada y símbolo de esperanza. Charlie Day y Vern Gorman retoman sus papeles como los peculiares científicos Dr. Newton Heisler y Dr. Hermann Gottlob, cuyos descubrimientos vuelven a ser cruciales para comprender la creciente amenaza de los kaiju. La historia se desarrolla una década después de la aparente victoria definitiva de la humanidad sobre los kaiju. Las ciudades han sido reconstruidas. Las naciones se han recuperado. El mundo cree que la pesadilla ha terminado. Pero bajo esta sensación de paz se esconde la verdad. El peligro nunca desapareció del todo. Hake Pentecost, otrora un prometedor piloto de Haiger, se ha visto arrastrado a una vida desenfrenada, lejos del deber, atormentado por el legado de su padre y sus propios errores. Pero el destino tiene otros planes. Una serie de misteriosos sucesos, ataques de Haiger rebeldes y alarmantes descubrimientos científicos obligan a Hake a regresar a las filas del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Esta vez, debe erigirse no como el hijo de una leyenda, sino como un líder por derecho propio. Con el regreso de los kaiju, más fuertes, rápidos e inteligentes que nunca, la humanidad se da cuenta de que la brecha entre los mundos podría no haberse cerrado para siempre. Se forman nuevas alianzas, los jóvenes cadetes deben afrontar el reto y el programa Haiger se enfrenta a su mayor prueba. En medio de traiciones, monstruos en constante evolución y enormes batallas por tierra y mar, Hake debe enfrentarse a su pasado para proteger al mundo de una nueva y aterradora invasión. El rodaje de Pacific Rim Insurrección comenzó oficialmente en noviembre de 2016 y la producción eligió Queensland, Australia, como su principal locación. Los paisajes de la región, las grandes instalaciones de los estudios y la avanzada infraestructura de producción ayudaron a dar vida a las ciudades futuristas y las enormes batallas de los Haiger de la película. Tras meses de rodaje, efectos visuales y postproducción, la película tuvo su gran estreno mundial en Hollywood, Los Ángeles, el 15 de marzo de 2018. Poco más de una semana después, el 23 de marzo, Pacific Rim Insurrección se estrenó en Estados Unidos a través de Universal Pictures, iniciando su temporada mundial en cines. A pesar de la popularidad de la película original, la secuela recaudó $291 millones en todo el mundo, una cifra que no alcanzó las expectativas de los estudios. Por ello, se consideró una decepción de taquilla, especialmente en comparación con la gran cantidad de seguidores de la primera película. La película recibió críticas mixtas.
Muchos críticos consideraron que ofrecía mucha acción y espectáculo visual, pero no igualaba la profundidad emocional, la construcción del mundo ni el estilo de la película original de Guillermo del Toro. Aún así, el universo de Pacific Rim siguió evolucionando. En 2021, Netflix lanzó una serie animada de 14 episodios ambientada en el mismo universo, ampliando la historia y manteniendo viva la franquicia para los fans de todo el mundo. En el año 2035, ha transcurrido una década desde la desesperada batalla final de la humanidad contra los Kaiju. El mundo se ha reconstruido, y el programa Higher, que estuvo a punto de ser clausurado, resurge con nueva tecnología, nuevos pilotos y un propósito renovado. En el centro de este resurgimiento se encuentra Mako Mori, quien se ha convertido en una respetada senadora y la fuerza impulsora del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico. Bajo su liderazgo sereno pero decidido, el PPD ha recuperado su fuerza y vuelve a servir como escudo de la tierra contra cualquier amenaza que pueda surgir de la brecha. Mientras tanto, la historia gira en torno a Hake Pentecost, hijo del legendario mariscal Stacker Pentecost. A diferencia de su heroico padre, Hake se ha alejado del honor y el deber. En lugar de continuar su prometedora carrera como piloto Higher, ahora sobrevive al margen de la sociedad. Recolecta, roba y vende la tecnología Higher sobrante en las zonas de alivio, vastos distritos abandonados, en ruinas tras anteriores ataques Kaiju. Estos paisajes urbanos destrozados se han convertido en su mundo, y en Santa Mónica, California, Hake se ha ganado la vida evitando meterse en problemas o al menos intentándolo. Pero los problemas lo alcanzan de todas formas. Mientras busca el núcleo de energía de un Higher averiado, Hake lo rastrea hasta un taller oculto. Allí conoce a Amara Namani, una brillante pero rebelde quinceañera que ha estado construyendo en secreto su propio Higher, un pequeño y monopiloto. Ha ensamblado la máquina, apodada Scrape, con piezas recuperadas, puro ingenio y una férrea determinación para unirse a la lucha que solo ha visto desde la distancia. Cuando Hake intenta recuperar el núcleo robado, la tensión aumenta y Scrape cobra vida de repente. Lo que sigue es un enfrentamiento caótico e inesperado entre el Higher casero de Amara y November Ajax, un Higher policial totalmente equipado enviado para arrestarlos. El enfrentamiento termina con Hake y Amara detenidos por las fuerzas del PPDC, con su futuro en juego. De vuelta en la sede del PPDC, Mako Mori interviene. Conoce el pasado de Hake, comprende su potencial y se niega a verlo desperdiciar su vida. En lugar de permitirle ir a prisión, le ofrece una segunda oportunidad, regresar al Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico como instructor y ayudar a entrenar a la próxima generación de pilotos de Higher. Amara, a pesar de sus acciones imprudentes, se gana su propio lugar, esta vez como cadete oficial. Obligado a regresar al mundo que abandonó y a regañadientes emparejado con un joven recluta intrépido que le recuerda su propio pasado obstinado, Hake Pentecost debe decidir si está listo para recuperar el legado que abandonó. En los últimos momentos antes de que su helicóptero se estrellara, Mako Mori logró enviar un último mensaje. Un conjunto de coordenadas cifradas que apuntaban a una planta de producción de Higher abandonada hacía tiempo, ubicada en la gélida y desolada región de Severnaya Semnia, Siberia. Era la última pista que podía dejar, y Hake sabía que no la había enviado a la ligera. Lo que sea que hubiera descubierto allí había sido lo suficientemente importante como para arriesgar su vida. Aún conmocionados por su muerte, pero impulsados por la responsabilidad que les legó, Hake y Nate se vistieron y llevaron a Gypsy Evenge a la gélida naturaleza rusa. La planta yace silenciosa bajo una densa nieve, sus estructuras medio enterradas, su energía muerta hace tiempo. Este fue una vez un lugar donde se construyeron Higher para defender a la humanidad, ahora parece un cementerio de máquinas olvidadas. Pero el silencio no dura. Justo cuando Hake y Nate comienzan a registrar el complejo desierto, el suelo tiembla. De la cegadora tormenta de nieve emerge Furia Obsidiana, el mismo Higher rebelde responsable del ataque en Sydney y de la muerte de Mako. Su llegada no es casualidad, está protegiendo algo o intentando ocultarlo. Sin previo aviso, Furia Obsidiana desata un brutal asalto. Las instalaciones abandonadas quedan destrozadas cuando las armas del Higher rebelde incendian el gélido paisaje. El Vengador Gitano entra en acción, y los dos gigantes colisionan en un violento choque de metal y furia. Furia Obsidiana se mueve con una velocidad y precisión sobrenaturales, sus golpes afilados y calculados. Al principio,
Hake y Nate luchan por mantener el ritmo. Cada ataque que contraatacan parece revelar un nuevo e inquietante nivel de habilidad en su oponente. La batalla ruge por el páramo helado, con nieve y acero explotando en todas direcciones. Por un momento, parece que Furia Obsidiana puede dominarlos. Pero Hake y Nate se niegan a rendirse. Con una oleada de determinación y una maniobra perfectamente sincronizada, Gypsy Avenger rompe las defensas del Higher rebelde. En un último y poderoso ataque, destrozan su núcleo de energía y destruyen la máquina desde dentro. Cuando los restos se asientan, Hake y Nate se acercan al gigante caído para descubrir la verdad tras su existencia. Forzan su módulo de control esperando encontrar un piloto, quizás un operador rebelde o un grupo terrorista, pero la cabina está vacía. Sin humanos, sin interfaz neuronal, sin controles. En cambio, enterrado en lo más profundo, descubren algo mucho más inquietante: el cerebro secundario de un kaiju conectado directamente a los sistemas del Higher. Un corazón biológico de monstruo fusionado con tecnología humana. Las pruebas en la cúpula destrozada revelan algo aún más impactante. El cerebro no fue traído de la dimensión kaiju. No fue introducido de contrabando a través de una brecha. Fue cultivado aquí en la Tierra. Esta revelación destroza todo lo que el PPDC creía comprender sobre el Higher rebelde, la renovada amenaza y el enemigo al que se enfrentan. Se está desplegando una nueva conspiración, mucho más aterradora de lo que nadie imaginaba. Una vez que los Higher drones recién aprobados se despliegan por todo el mundo, el PPDC cree haber recuperado finalmente el control. Cada dron llega a su ubicación asignada, listo para reforzar la seguridad global. Pero casi de inmediato, algo sale terriblemente mal. En lo profundo de las máquinas, ocultos incluso para los ingenieros de industria SAO, cerebros kaiju clonados, componentes biológicos secretos instalados sin el conocimiento de nadie, se activan repentinamente. Los drones son secuestrados, y sus sistemas son controlados por una inteligencia mucho más siniestra que cualquier ser humano. En un instante, la red Higher se convierte en un arma del enemigo. A lo largo de la cuenca del Pacífico, los híbridos Kaiju Higher se vuelven contra la humanidad. Los drones lanzan ataques coordinados y devastadores contra cada Saturdome, golpeando el corazón mismo de las defensas del PPDC. Los Higers, aún atracados y desprevenidos, son destruidos antes de que sus pilotos puedan siquiera abordarlos. Explosiones arrasan las bases mientras gigantes mecánicos, ahora impulsados por mentes alienígenas, devastan hangares, barracones y centros de control. Las bajas se disparan. El caos estalla. El PPDC está desbordado. Durante el ataque, el Mariscal One, un respetado líder que apoyó a Mako en la reconstrucción del programa Higher, queda atrapado en la destrucción y muere, añadiendo otra dolorosa pérdida a un día ya de por sí catastrófico. Los drones continúan su devastación, incapacitando a casi todos los Higers activos y dejando al mundo vulnerable. Mientras tanto, en medio de la devastación, el Dr. Hermann Gottlob busca respuestas desesperadamente. Intentando sabotear los sistemas internos de los drones, profundiza en la red con la esperanza de encontrar un fallo, una debilidad, cualquier cosa para recuperar el control. Lo que descubre lo conmueve profundamente. Mediante comunicaciones pirateadas y anulaciones internas, Hermann descubre la aterradora verdad. El Dr. Newton Newt Hazler es quien orquesta todo el ataque. Pero ya no es el mismo Newt que conoció. Años atrás, Newt había vagado con un cerebro kaiju, un experimento destinado a desentrañar secretos alienígenas. Pero la conexión hizo mucho más que eso. Los creadores de los kaiju, los antiguos y poderosos precursores, se imprimieron en su mente. Esperaron, latentes pero cada vez más fuertes, hasta el momento en que pudieran apoderarse de él por completo. Ahora, el Newt en quien una vez confiaron se ha convertido en la marioneta de los precursores. A través de él, los precursores controlan los drones secuestrados. A través de él, liberan a los híbridos Kaiju Higher. Y a través de él, activan la siguiente fase de su plan, la creación de múltiples nuevas brechas en la cuenca del Pacífico, portales a través de los cuales los Kaiju podrían volver a inundar la Tierra. Hermann se da cuenta de que Newt había estado preparando en secreto esta traición durante años. Había implantado los cerebros clonados de los Kaiju en los drones. Había diseñado el sistema de control biológico dentro de Furia de Obsidiana. Cada paso, cada innovación,
Cada alteración oculta formaba parte del plan de los precursores para allanar el camino a una segunda invasión, una mucho más letal que la primera. La verdad es clara, la mayor amenaza para la humanidad ya no son solo los Kaiju. Es la mente de uno de los suyos, ahora controlada por la fuerza alienígena decidida a destruir el mundo. Incluso mientras las cúpulas destrozadas arden y el mundo se tambalea por la rebelión de los drones, Li Benzhao se niega a rendirse. Horrorizada por el uso de su propia tecnología como arma, contraataca con todas las herramientas a su disposición. Utilizando una anulación manual que solo ella puede activar, Li Ben fuerza el apagado total de sus sistemas, destruyendo los drones corruptos y cortando su conexión con los precursores. Como resultado, las brechas que se habían comenzado a formar en la cuenca del Pacífico colapsan antes de estabilizarse por completo. Por un momento, parece que la Tierra se ha librado de una invasión total de los Kaiju. Pero el alivio dura poco. Antes de que se cerraran las brechas, 3 Kaiju ya se habían abierto paso, monstruos enormes e imponentes, nunca vistos en el mundo desde la última guerra. Cada uno es letal a su manera. Akuja, un gigante excavador de músculos acorazados. Sriketorn, un terror con púas que lanza proyectiles. Y Raijin, una bestia corpulenta capaz de redirigir la energía cinética. Juntos, atraviesan la costa de Japón y se dirigen hacia Tokio, abriendo un camino de destrucción que ninguna arma convencional puede frenar. Hake, Nate, Amara, Germán y Liven rápidamente comienzan a analizar los movimientos de los monstruos. Al principio, el ataque parece aleatorio, simplemente más Kaiju desatados para sembrar el caos. Pero a medida que el equipo estudia su ruta coordinada, surge un patrón mucho más aterrador. Todos los Kaiju se dirigen directamente al monte Fuji. La comprensión los golpea a todos a la vez. Este no es un ataque cualquiera. Es la esencia del plan maestro de los precursores. La sangre de los Kaiju es altamente reactiva, casi volcánica al exponerse a los elementos de la Tierra. Si tan solo uno de estos monstruos llega al monte Fuji y detona su sangre en el núcleo del volcán, desencadenará una catastrófica reacción en cadena. Todos los volcanes importantes del Anillo de Fuego, el enorme cinturón sísmico que rodea el Pacífico, entrarán en erupción en una secuencia imparable. Si esto ocurre, cenizas y escombros fundidos llenarán la atmósfera. La oscuridad cubrirá el cielo. Las temperaturas caerán en picado. Los cultivos morirán, los océanos cambiarán y la humanidad se enfrentará a un evento de extinción masiva. El ecosistema de la Tierra colapsará. Pero para los precursores, esta devastación no es el final. Es el principio. Las erupciones volcánicas expulsarían minerales y elementos que transformarían el medio ambiente. Lo que es mortal para los humanos es fértil para los precursores. La reacción en cadena terraformaría la Tierra, transformándola en un planeta apto para que su especie lo colonice. Queda claro, los precursores nunca quisieron simplemente invadir con Kaiju, querían rehacer el mundo entero a su imagen. Y a menos que Hake y su equipo detengan a los monstruos antes de que lleguen al monte Fuji, la Tierra estará perdida para siempre. Con la amenaza más clara que nunca y el tiempo agotándose, el PPDC toma una decisión audaz y desesperada. Los cadetes, aún jóvenes, aún en aprendizaje, pero ahora los únicos pilotos disponibles, deben dar un paso al frente y entrar en combate. Estos adolescentes, que hace apenas unos días se entrenaban en simuladores y practicaban ejercicios de compatibilidad con la deriva, ahora se preparan para defender a la humanidad en su hora más oscura. Mientras tanto, el Dr. Germán Gottlob y Li Benzhao trabajan frenéticamente para rescatar todo lo posible de la devastación. La mayor parte de la flota de Haiger ha sido destruida por los drones rebeldes, pero un puñado de máquinas aún yacen entre las ruinas, dañadas pero reparables. Junto con los equipos de ingeniería, logran restaurar 4 Haiger a la condición de combate. Gypsy Avenger, aún en condiciones de combate tras la batalla siberiana. Brace Phoenix, un Haiger de asalto pesado. Sable Athena, la elegante y ágil espadachina. Y Guardián Bravo, una versátil unidad de combate equipada con un potente látigo eléctrico. Cada segundo cuenta. Los Kaiju se acercan a Tokio. Sabiendo que el transporte convencional nunca llevará a los Haigers a tiempo, Germán idea una solución audaz, casi impensable.
Basándose en su conocimiento de la biología Kaiju, desarrolla enormes cohetes propulsores alimentados con sangre Kaiju, aprovechando la energía explosiva de la propia química de los monstruos. Estos cohetes se montan en los Hi-Hairs, convirtiéndolos en proyectiles capaces de lanzarse a través de todo un continente. El plan es arriesgado, experimental y explosivo, pero no tienen otra opción. Con los propulsores encendidos, los 4 Hi-Hairs se elevan hacia el cielo, recorriendo hacia en un arco de fuego hacia Tokio, donde los 3 Kaiju desbocados se acercan al monte Fuji. En el momento en que los Hi-Hairs aterrizan, las calles estallan en caos mientras el metal choca con la carne monstruosa. Tokio se convierte en el campo de batalla de la batalla final de la humanidad. Al principio, los Hi-Hairs logran hacer retroceder a los Kaiju. Saber Athena corta sus extremidades con una precisión deslumbrante. Brace Phoenix desata su fuerza bruta sin reservas. El látigo de Guardián Bravo crepita con energía al golpear a los objetivos enemigos. Y Gypsy Avenger, pilotado por Hake y Nate, asesta poderosos golpes que hacen tambalear incluso a las bestias más fuertes. Por un instante, la esperanza regresa. Los cadetes luchan con todas sus fuerzas, demostrando que el coraje puede surgir incluso de los corazones más jóvenes. Pero los precursores tienen una carta más que jugar. En lo profundo de una de las fábricas de Liven Sile, Nud, aún controlado por la mente colmena alienígena, activa un enjambre de parásitos robóticos diseñados para anular y mutar el tejido orgánico. Los organismos metálicos se adhieren a los Kaiju heridos, inyectándoles energía inestable y uniéndolos como monstruosas herramientas de soldadura. Antes de que nadie pueda reaccionar, los 3 Kaiju se fusionan, huesos crujiendo, carne deformándose, músculos anudándose en una gigantesca abominación. El Mega Kaiju, una criatura tan enorme y poderosa que eclipsa a todos los Hi-Hair en el campo. Su rugido sacude la ciudad. Sus pisadas dividen las calles. Es el arma definitiva que los precursores han creado. Los Hi-Hair cargan, pero no son rivales. Brace Phoenix es destrozado, colapsando en una lluvia de metal. Saber Athena es desgarrada e incapaz de luchar. Guardián Bravo es aplastado por la abrumadora fuerza del monstruo. 1 a 1, caen. Al final, solo Gypsy Avenger permanece en pie, maltrecho, quemado y solo contra una criatura diseñada para acabar con la humanidad. Hake, Nate y los cadetes restantes lo saben. Este último Hi-Hair es la última línea de defensa del mundo. Hake y Amara, que ahora sustituyen al gravemente herido Nate, se niegan a permitir que el Mega Kaiju llegue al monte Fuji. Decididos a una última resistencia, se lanzan a una persecución desesperada por las ruinas de Tokio. Al mismo tiempo, Liven Sile se une a la lucha desde lejos, pilotando a Scrape con precisión. Aprovechando la movilidad de Scrape, engancha un enorme cohete propulsado por sangre Kaiju al chasis del Gypsy Avenger, creando un arriesgado pero potente propulsor improvisado. Con el cohete encendido, el Gypsy Avenger es impulsado a la atmósfera superior, arrastrando a Scrape en el viaje. Al llegar a la cima de su ascenso, Hake y Amara, sabiendo que Gypsy no sobrevivirá al inminente impacto, realizan una arriesgada transferencia en el aire a Scrape. Ya a salvo a bordo del Hi-Hair, más pequeño, observan cómo el Gypsy Avenger comienza su ardiente descenso de regreso a la Tierra. Cayendo como un meteorito, el dañado pero aún desafiante Gypsy Avenger se estrella contra el Mega Kaiju con una fuerza abrumadora. El colosal impacto finalmente derriba al monstruo fusionado, matándolo momentos antes de que pueda detonar el monte Fuji. La humanidad se salva por un margen muy estrecho, pero la victoria dura poco. Nut, furioso por la muerte del Mega Kaiju y aún controlado por los precursores, intenta poner en marcha un plan B para reabrir las brechas. Antes de que lo consiga, Nate, a pesar de sus heridas, logra dominarlo y dejarlo inconsciente. Nut es detenido, con la mente aún trastornada por la influencia alienígena. Después, Hake se enfrenta a Nut, quien se encuentra en prisión. Incluso ahora, Nut les advierte con aire de suficiencia que los precursores regresarán, convencido de que la Tierra acabará cayendo. Pero Hake, ya impasible, promete que las cosas serán diferentes. La humanidad no se quedará de brazos cruzados esperando otra invasión. Esta vez, se preparan para luchar directamente contra los precursores en su propio territorio. Yonbo llega como Hake Pentecost, el hijo rebelde del legendario mariscal Stacker Pentecost y hermano menor adoptivo de Mako Mori. Hake,
que antes era un vagabundo despreocupado, regresa al PPDC y se alza como un líder natural. A lo largo de la película, se convierte en el piloto principal del Gypsy Avenger y forja una poderosa alianza con Nate, posteriormente, con Amara. Scott Eastwood como Nate Lambert, es copiloto de Hake, viejo amigo y ahora compañero distanciado. Profesional, disciplinado y decidido, Nate es la fuerza estabilizadora del equipo del Gypsy Avenger. Tras resultar gravemente herido en la batalla contra el Mega Kaiju, le pasa la misión a Amara y posteriormente derrota a Nut, quien está bajo control mental. Hing Tian como Lee Ben Sile, brillante e influyente tecnóloga, directora ejecutiva de Industria Sile y artífice del programa de drones Haiher. Cuando los precursores corrompen su tecnología, se une al PPDC y se convierte en pieza clave en la batalla final, pilotando a distancia el Scrape y ayudando a Hake y Amara a llegar al Mega Kaiju. Kyle Spani como Amara Namani, una huérfana de la calle extremadamente inteligente que construyó su propio mini Haiher, Scrape, con piezas recuperadas. Tras demostrar su habilidad y valentía, se gana una plaza como cadete y más tarde se convierte en copiloto de Hake cuando Nate queda fuera de combate. Su ingenio y determinación la hacen vital para la misión de Tokio. Madeleine McGraw como la joven Amara interpreta a Amara durante los flashbacks de su traumática infancia, mostrando los orígenes de su odio por los Kaiju y su motivación para unirse al PPDC. Rinko Kikuchi como Mako Mori, hermana mayor adoptiva de Hake y es piloto de Gypsy Danger. Actualmente secretaria general del reconstruido PPDC y senadora japonesa, Mako colabora estrechamente con Germán y sigue siendo una guía moral para Hake. Su legado define el núcleo emocional de la historia. Vern Gorman como el Dr. Germán Gottlob, un científico veterano del PPDC que continuó la lucha durante los días más oscuros de la organización. Germán descubre la conexión de Nut con los precursores, desarrolla propulsores de cohetes alimentados con sangre Kaiju y ayuda a preparar a los Haiher para su misión final. Adria Arjona como Jules Reyes, una competente oficial del PPDC y amiga de Hake y Nate. Apoya a los cadetes durante su entrenamiento y mantiene una presencia constante en las filas del PPDC durante la creciente crisis. Max San como el mariscal Wan Chenglei, un comandante de alto rango y respetado del PPDC, el mariscal Wan representa la disciplina, la autoridad y la nueva cara del liderazgo global dentro del programa Haiher. Supervisa las operaciones de los cadetes y desempeña un papel crucial en la coordinación de las defensas internacionales. Su compromiso con la protección de la humanidad finalmente le cuesta la vida durante los ataques híbridos Kaiju-Haiher. Charlie Day como el Dr. Newton Nut Heisler, otrora un excéntrico pero brillante científico del PPDC, Nut se convierte en el verdadero antagonista oculto de la película. Tras vagar repetidamente con cerebros Kaiju, su mente cae bajo el control de los precursores. Ahora, actuando como su emisario, orquesta en secreto la toma de control de los drones, la apertura de brechas y el ascenso de los Mega Kaiju, convirtiéndolo en una de las amenazas más peligrosas que la humanidad ha enfrentado. Wesley Guang como Ouyang Hinai, un hábil cadete del PPDC y copiloto del Brace Phoenix junto a Victoria, ocasionalmente, Amara. Sólido y cooperativo, Hinai aporta estabilidad al equipo. Su presencia serena contrasta con la intensa rivalidad entre Amara y Victoria, convirtiéndolo en un compañero confiable durante el entrenamiento y el combate. Karan Brar como Suresh Kuran, un cadete brillante y enérgico del programa PPDC y copiloto de Ilia a bordo del Guardián Bravo. Conocido por su perspicacia técnica y agudos instintos, Suresh ayuda a dar vida al Guardián Bravo en la lucha contra los Kaiju. Su determinación encarna el espíritu de la próxima generación de pilotos de Haiher. Ivana Sagno como Victoria Malikova, una cadete disciplinada y altamente competitiva que copilota el Brace Phoenix junto con Ouyang. Inicialmente, ve a Amara como una rival debido a su origen poco convencional y su talento innato. Sin embargo, las crecientes amenazas a su alrededor impulsan a Victoria a evolucionar de rival a una fuerte compañera de equipo, lo que pone de manifiesto su valentía y dedicación. Lily He como Mei Lin Gao. Mei Lin es una de las dedicadas cadetes del PPDC que entrenan en el Satterdome. Disciplinada, inteligente y con ganas de demostrar su valía, representa a la nueva generación de pilotos de Haiher que se alzan para defender a la humanidad.
A pesar de su juventud, demuestra un fuerte sentido de trabajo en equipo y responsabilidad a lo largo del programa de cadetes. Shirley Rodríguez como Renata Gutiérrez. Renata es la hábil copiloto del avanzado Heiger Saber Athena, colaborando con Ryuichi Atayama. Tranquila bajo presión y altamente entrenada, complementa el estilo de combate preciso de Saber Athena. Su talento brilla en las batallas principales, lo que la convierte en un miembro vital de la élite de cadetes del PPDC. Raart Adams como Taima Saen. Taima es otra integrante de la clase de cadetes del PPDC, aportando determinación y resiliencia al equipo. Aunque aún está en entrenamiento, su compromiso con el dominio de los sistemas Heiger demuestra la valentía de los jóvenes pilotos que se preparan para enfrentar las amenazas Kaiju. Levi Meaden como Ilya Salapsky. Ilya es copiloto de Sures Kuran a bordo del Guardián Bravo. Juntos, forman un equipo fuerte y concentrado, operando el Heiger con dedicación durante la escalada del conflicto. Las habilidades técnicas y la mentalidad disciplinada de Ilya juegan un papel crucial en la estabilización del Heiger durante los escenarios de combate. Director Steven S. DeKnight, cameo. El director Steven S. DeKnight hace una breve aparición en la película como un general del PPDC que aparece en una pancarta de reclutamiento. Su cameo sirve como un divertido guiño para los fans y una firma creativa dentro del universo. En 2012, incluso antes de que la primera Pacific Rim llegara a los cines, Guillermo del Toro expresó que ya tenía ideas en desarrollo para una secuela. Su imaginación seguía expandiendo el mundo de los Heigers y los Kaiju e insinuó que aún no había terminado de explorar ese universo. Para 2014, Del Toro reveló que había estado desarrollando activamente un guión junto al escritor Zak Penn, trabajando durante varios meses para dar forma al siguiente capítulo de la franquicia. En junio de 2014, Del Toro hizo un anuncio emocionante: volvería a dirigir la secuela, y los derechos de distribución de la película se habían transferido oficialmente a Universal Pictures, marcando una nueva etapa en el desarrollo del proyecto. Tan solo un año después, en julio de 2015, surgieron informes de que el rodaje estaba programado para comenzar en noviembre. Todo parecía avanzar. Sin embargo, entre bastidores, comenzaron a surgir tensiones entre Universal y Legendary Pictures, las compañías detrás de la franquicia. Estos conflictos frenaron el impulso, y pronto el futuro de la película se volvió incierto. La producción se detuvo y Universal decidió retrasar indefinidamente la secuela, dejando a los fans con la incertidumbre de si el proyecto vería la luz. A pesar de todos los contratiempos, Del Toro mantuvo su compromiso. Se negó a permitir que la película desapareciera. Para octubre de ese mismo año, confirmó que seguía adelante. Había preparado un guión completo y una propuesta de presupuesto, que presentó al estudio con la esperanza de mantener viva la secuela. Tras la adquisición de Legendary Entertainment por parte del grupo chino Wanda por $3.500 millones, el futuro de Pacific Rim 2 se veía mucho más prometedor. La compra supuso un cambio importante en las prioridades y la estrategia global de la compañía. Los analistas de la industria reconocieron de inmediato el impacto potencial que esto podría tener en la estancada secuela. ¿Por qué? Porque la primera película de Pacific Rim había sido un gran éxito en China. De hecho, la taquilla china jugó un papel fundamental para mantener viva la franquicia, alcanzando algunas de sus cifras más altas a nivel mundial. Con un conglomerado chino ahora propietario de Legendary, la popularidad de la película en su mercado local se convirtió en un poderoso incentivo. Esto significaba que una secuela, que antes había sido retrasada e incierta, ahora tenía una nueva oportunidad de revivir, ya que los nuevos propietarios naturalmente estarían interesados en continuar una franquicia que había tenido un desempeño excepcionalmente bueno entre el público chino. En febrero de 2016, se confirmó oficialmente que Pacific Rim 2 seguiría adelante bajo una nueva dirección. Tanto el estudio como el propio Guillermo del Toro anunciaron vía Twitter que Steven S. DeKnight asumiría la dirección, lo que marcaría su debut como director de largometrajes. Se desarrolló un nuevo guión, escrito por Jon Spaihts, para la nueva visión de la secuela, mientras que Del Toro permaneció involucrado como productor, aportando su guía creativa y experiencia al proyecto. Más tarde, Del Toro explicó que su salida de la dirección se debió principalmente a cuestiones logísticas.
El estudio había perdido el acceso a los estudios de Toronto donde se había rodado la primera película, una ubicación que Del Toro consideraba crucial para mantener la continuidad y el estilo visual distintivo que había establecido. Filmar en China, la alternativa que ofrecía el estudio, no era viable para él porque también tendría que permanecer en Toronto para trabajar en La forma del agua, otro proyecto que le apasionaba. En lugar de ceder en estos compromisos, Del Toro tomó la difícil decisión de dejar la dirección y continuar como productor. Para perfeccionar la historia, el estudio contrató a Derek Connolly el 12 de mayo de 2016 para reescribir el guión. Esta reescritura adicional ayudó a alinear la historia con la visión de Knight y a actualizar la narrativa de la franquicia en evolución, sentando las bases para la producción de la secuela. El proceso de casting para Pacific Rim Insurrección comenzó oficialmente en junio de 2016, generando entusiasmo entre los fans, ansiosos por ver quién daría vida a la nueva generación de pilotos de Higher. Los primeros informes confirmaron que John Boyega había aceptado un papel clave, interpretando al nuevo protagonista, Jake Pentecost, aportando carisma e intensidad a la franquicia. Más tarde ese mismo mes, se supo que Scott Eastwood estaba en conversaciones para unirse al reparto, lo que marcó el regreso de una dinámica familiar con su papel como Nate Lambert, copiloto y mentor de Jake. A medida que avanzaba el año, se anunciaron más miembros del reparto durante septiembre y noviembre, completando gradualmente el elenco de cadetes, oficiales de la PPDC y personajes secundarios. Cada nueva noticia sobre el reparto contribuyó a dar forma al diverso e internacional elenco de la película, reflejando el alcance global del programa Higher y el continuo atractivo de la franquicia. Sin embargo, una ausencia notable fue la de Charlie Hunnam, el protagonista original que interpretó a Raleigh Beckett en la primera Pacific Rim. Problemas de agenda con su compromiso con King Arthur, Legend of the Sword le impidieron regresar, lo que obligó a los realizadores a reimaginar la historia en torno a una nueva generación de pilotos, manteniendo la continuidad del universo. El rodaje de Pacific Rim Uprising comenzó oficialmente el 9 de noviembre de 2016 en Australia, marcando el inicio de la producción internacional a gran escala de la película. La elección de Australia proporcionó un amplio espacio de estudio, instalaciones de producción avanzadas y diversos paisajes capaces de dar vida al mundo futurista de los Higher y los Kaiju. El 14 de diciembre de 2016 se reveló al público el título oficial de la película, Pacific Rim Uprising, confirmando su papel como la esperadísima secuela de la película original de 2013. El anuncio avivó aún más la emoción y la anticipación de los fans por el regreso de los robots gigantes y las batallas monstruosas. Para enero de 2017, aparecieron fotos promocionales que mostraban a John Boyega con el traje completo de Jake Pentecost en Sydney. Estas fotos ofrecieron un primer vistazo a los diseños actualizados de los Higher y permitieron a los fans comprender el tono y la estética de la película. El mes siguiente, febrero de 2017, el estudio presentó 3 nuevos Higher, mostrando la tecnología innovadora y las nuevas máquinas que desempeñarían un papel fundamental en las épicas batallas de la película. El rodaje se expandió a China el 8 de marzo de 2017, lo que resaltó aún más la escala global de la producción. Para capturar la espectacular secuencia de la batalla de Tokio, el equipo viajó a Seúl y Busan, en Corea del Sur, donde se utilizó tecnología avanzada de drones para filmar la destrucción de la ciudad a gran escala y secuencias de acción, creando una experiencia visual dinámica e inmersiva. Después de meses de rodaje intensivo en varios continentes, la filmación se completó el 30 de marzo de 2017, finalizando oficialmente la producción y trasladando el proyecto a la postproducción, donde los efectos visuales, el diseño de sonido y la edición darían vida a la visión final de Higher y Kaiju en la pantalla. Los efectos visuales de Pacific Rim Insurrección fueron un esfuerzo conjunto entre varios estudios líderes, como Double Negative, Atomic Fiction, Blind Ltd. Y Territory Studio, con Peter Chiang y Jim Verney como supervisores de efectos visuales. Su experiencia combinada dio vida a la enorme escala de las batallas entre los Higers y los Kaiju, garantizando que cada golpe, explosión y movimiento se sintiera realista y espectacular. El diseñador de producción de la película, Stefan Deschamps, trabajó para superar los límites del diseño de los Higers.
Si bien los robots originales de Pacific Rim solían describirse como tanques, lentos y metódicos, Dechant y el equipo de diseño querían que la nueva generación de Hi-Her se sintiera rápida, ágil y potente, más parecida a un avión de combate que a una máquina pesada. Este enfoque enfatizó la velocidad, la fuerza y las acrobacias, dotando a cada Hi-Her de una silueta y una paleta de colores distintivas que los hacían reconocibles al instante en el caos de la batalla. Incluso el Hi-Her insignia, el Gypsy Avenger, recibió una atención especial. Los artistas de Industrial Light y Magic, creadores de los efectos especiales de la película original, ayudaron a desarrollar este diseño elegante y mejorado. Comparado con su predecesor, Gypsy Danger, el nuevo Hi-Her se concibió para que se sintiera avanzado, elegante e imponente, un símbolo del ingenio tecnológico de la humanidad. El director Steven S. Denight lo comparó a menudo con el USS Enterprise, destacando su papel como figura central e inspiradora de la flota Hi-Her, una máquina que no solo luchó, sino que representó la esperanza y la resiliencia en la guerra contra los Kaiju. La combinación de meticulosos efectos visuales, un diseño innovador y una cuidadosa atención a la fisicalidad y la presencia de cada robot garantizó que las batallas de Pacific Rim Insurrección fueran tan emocionantes, dinámicas y visualmente impactantes como el público esperaba. Inicialmente, el compositor John Paesano se encargó de crear la banda sonora de Pacific Rim Insurrección, tomando el relevo de Ramin Djawadi, quien había compuesto la música de la primera película. La participación de Paesano prometía aportar una perspectiva musical innovadora al vibrante mundo de los Hi-Hers y los Kaiju. Sin embargo, en enero de 2018, se anunció que Lorne Balfe lo reemplazaría como compositor de la película. Balfe, conocido por su trabajo en películas de acción y aventuras a gran escala, aportó una energía audaz y cinematográfica al proyecto. Grabó la banda sonora en el Synchron Stage de Viena, un escenario de talla mundial reconocido por su acústica y capacidad orquestal, lo que permitió que la música estuviera a la altura de la majestuosidad de los imponentes Hi-Hers y las épicas batallas representadas en la pantalla. La banda sonora se lanzó digitalmente por primera vez el 23 de marzo de 2018, coincidiendo con el estreno de la película en Estados Unidos, lo que permitió a los fans acceder de inmediato a las emocionantes composiciones de Balfe. La versión física de la banda sonora se lanzó poco después, el 6 de abril de 2018, a través de Milan Records, permitiendo a coleccionistas y entusiastas disfrutar de la banda sonora orquestal completa en audio de alta calidad. La música de Balfe subrayó la acción trepidante, la carga emocional y el espectáculo descomunal de la película, complementando los efectos visuales y convirtiendo Pacific Rim Insurrección en una experiencia cinematográfica totalmente inmersiva. Además de la película, el universo de Pacific Rim se expandió a través de medios de comunicación que conectaron la película original con Pacific Rim Insurrección. El 17 de enero de 2018, Legendary Comics lanzó Pacific Rim Aftermath, una serie de cómics de 6 números. La serie explora los eventos ocurridos en los 10 años transcurridos entre las dos películas, ofreciendo a los fans una visión más profunda de la reconstrucción del programa Hi-Her, el surgimiento de nuevos pilotos y la constante amenaza de los Kaiju. Al llenar estos vacíos narrativos, el cómic permitió al público comprender mejor los desafíos y los personajes cuando la secuela llegue a la pantalla. Poco después, el 13 de marzo de 2018, Titan Books publicó Pacific Rim Uprising. Ascensión, una novela precuela escrita por Greg Keyes. Esta novela profundiza en los orígenes de la nueva generación de pilotos Hi-Her y los avances tecnológicos tras la flota actualizada. También profundiza en los desarrollos geopolíticos y científicos dentro del Cuerpo de Defensa Pan-Pacífico, ofreciendo a los lectores un contexto adicional sobre los eventos de la secuela. En conjunto, estas conexiones enriquecieron el universo de Pacific Rim, permitiendo a los fans explorar el mundo más allá de las películas y profundizar su conexión con las historias, los personajes y las batallas de alto riesgo contra los Kaiju. Pacific Rim Insurrección se estrenó mundialmente el 21 de marzo de 2018 en el icónico Teatro Chino TCL de Hollywood, Los Ángeles, atrayendo a fans, elenco y cineastas para celebrar el regreso de los Hi-Hers y los Kaiju a la gran pantalla. El estreno mostró los deslumbrantes efectos visuales, secuencias de acción y la nueva generación de pilotos de la película, preparando el terreno para su estreno mundial. El calendario de estreno de la película sufrió varios cambios antes de su estreno. Originalmente,
La secuela estaba prevista para el 7 de abril de 2017, poco después del anuncio de Steven S. Knight como director. Sin embargo, retrasos en la producción y ajustes de programación provocaron múltiples cambios. El estreno se retrasó primero al 4 de agosto de 2017 y luego al 23 de febrero de 2018, mientras el estudio trabajaba en la finalización de los extensos efectos visuales y la postproducción necesarios para las enormes batallas contra los Kaiju. Finalmente, Pacific Rim: Insurrección se estrenó oficialmente en Estados Unidos el 23 de marzo de 2018, garantizando que tanto los elementos técnicos como la narrativa estuvieran a la altura de la visión de los realizadores. A pesar de los retrasos, el estreno generó entusiasmo en el público internacional, especialmente en mercados como China, donde la franquicia había alcanzado una gran popularidad. Tras su estreno en cines, Pacific Rim: Insurrección estuvo disponible para su visualización en casa. La película se estrenó digitalmente el 5 de junio de 2018, lo que permitió al público ver en streaming o descargar la secuela llena de acción y vivir las épicas batallas de los Hi-Hairs contra los Kaiju desde la comodidad de sus hogares. Poco después, el 19 de junio de 2018, la película se estrenó en formato físico en múltiples formatos. Los fans podían adquirirla en Blu-ray,